Buenas tardes aquí en España, Laura, un placer. El placer es mío, desde luego, agradezco enormemente la invitación y nada, encantado de estar contigo, de responder a tus preguntas, de estar en tu canal y de estar con tu comunidad. Un placer. En el contexto de España soy un tanto atípico porque yo vengo de la policía, estoy formado en la policía, en policía judicial, en investigación criminal y en policía científica. He estado prácticamente 30 años de mi vida en la policía y más de la mitad en labores de investigación criminal. Y de hecho ya hace muchos años, fue exactamente en 1994, como consecuencia de un accidente que tuve de moto, un accidente grave. Y bueno, en este periodo estuve estudiando criminalística, porque aquí en España son estudios no reglados. O sea, son estudios que tú no puedes estudiar en la universidad, a menos que sean programas de posgrado, de máster y demás. Entonces, efectivamente, pues en la Universidad Autónoma de Barcelona hice la diplomatura en criminalística, infoanálisis y técnicas avanzadas en ciencias forenses y posteriormente el máster en criminalística, consejero en ciencias forenses y, por último, el máster en policía científica e inteligencia criminal. Y desde el año 2017, y hago hincapié en esta fecha, 2017, porque fue el caso de Mario Biondo, lo hice aún estando en la policía. Fue mi primera intervención. Pero en 2017 ya, junto con mi pareja, que es criminóloga y criminalista también, pues fundamos nuestra propia empresa, nuestro propio despacho pericial que se llama Duque y Whitmark. Estamos en España, en Blanes, en Gerona, Cataluña, y nos dedicamos precisamente a esto. Podemos decir que nuestra especialidad es precisamente pues esta revisión de casos, especialmente con unas connotaciones, o especialmente cuando se trata de casos de etiología violenta, de muertes violentas, bien sean la calificación oficial, suicidios, homicidios, accidentes, porque muchas veces, como podéis comprender, la línea es muy tenue entre una cosa u otra. Como, por ejemplo, se quiso insinuar en un principio con el caso de Mario Biondo, que si se trataba de un juego de autoasfixia con ciertas connotaciones sexuales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta es mi trayectoria, vaya, que parece que han sido 4 días, pero bueno, ya hemos superado los 30 años y ya empieza a pesar un poquito. Pero bueno, muy contento y muy satisfecho del trabajo que hacemos. Lo que pasa es que, desgraciadamente, pues muchas veces ese trabajo no se materializa judicialmente, como es en el caso de Mario Biondo, donde nos hemos encontrado desde 2016, que hice, por eso os decía 2017, cuando abrimos nuestro despacho. Mi primera intervención con el caso de Mario fue a través de Santina. De hecho, fue a través de una chica que hizo una campaña de concienciación aquí en España, y a través de esta chica, de Eva Venero, que le mando un saludo desde aquí, pues me puso en contacto con los padres de Mario, con Santina, y entonces yo lo que les dije, quizá un poco desde una retórica aún policial, es que yo me ofrecía de manera gratuita a hacer una revisión de su caso, por lo que podía haber visto en medios de comunicación, en las televisiones y demás, que ya no me cuadraba lo que había visto, las fotografías que habían trascendido en Internet y demás. Y entonces le dije a Santina que me ofrecía de manera gratuita y que mi compromiso era decirle honestamente la verdad sobre el análisis de los indicios y del expediente judicial que pudiera hacer en relación a la muerte de su hijo. Y si esta realidad pues apuntaba a una muerte de etiología suicida, así se lo iba a decir. Pero bueno, como ya he sabido, no fue el caso. No fue una etiología suicida, sino, por todas las evidencias, fue todo lo contrario. O sea, alguien evidentemente, una persona, mató a Mario Biondo en su domicilio de la calle de la Magdalena el 30 de noviembre de 2013, si no recuerdo mal. Pues mira, Laura, yo, si me permites, hago de manera recurrente, siempre hago, al menos cuando tengo la ocasión pública de decirlo,
de hacer una reflexión, y es que cuando yo empecé a estudiar criminalística, pues en aquel entonces la documentación que había era en papel y había muy pocas fuentes de estudio. Generalmente todo procedía de miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad que se dedicaban a la docencia en el sector privado, pero todo era papel, eran fotocopias, bueno. Entonces tenías que tener una credibilidad total con tus docentes, con tus profesores, porque no tenías manera de contrastar esa información. Pero hoy en día sí que tenemos esta oportunidad. Es decir, yo, además, también lo hago de manera recurrente, invito a cualquiera de tus seguidores que cualquier cosa de las que yo pueda afirmar esta noche o esta tarde, aquí en España, pues les invito a que puedan contrastar esta información. Como te decía, fue suficiente con observar esas fotografías en Internet para ver que lo que tenía Mario Biondo era un surco continuo en la parte posterior del cuello. Y este surco continuo es de primero de tanatología, es de primero de investigación criminal. Es significativo de una muerte por estrangulación a lazo. Es decir, cuando tenemos un surco continuo en la parte posterior del cuello, en este caso se entrelazaba en la parte anterior, por eso teníamos esta continuidad en la parte posterior, en la base del cráneo. Pero es que además, este pliegue, este cruce del lazo en la parte anterior del cuello, era sublaríngeo, o sea, era por debajo de la nuez, del hueso ioides. Entonces, si miramos el síndrome general de asfixia, concretamente las muertes por ahorcamiento, pues veremos en cualquier manual de medicina legal, de tanatología, se puede comprobar que el lazo siempre será supralaríngeo, siempre estará por encima de la nuez, nunca será completamente horizontal, y en este caso, como decía, el surco en la parte posterior del cuello, pues es significativo de una muerte por estrangulación a lazo. Bueno, en cuanto a la primera autopsia, desde luego, si a la actividad que llevó a cabo el doctor José María Benzarrojo hay que ponerle un calificativo, naturalmente sería el de autopsia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que no la practicó. No se practicó una autopsia, al menos siguiendo el protocolo normalizado que se tiene que seguir en las autopsias, que desde luego no es aleatorio, ni es caprichoso, ni va en función de la carga de trabajo que tenga el médico, ni va en función del día de la semana, ni de la hora en que se practique, sino que hay que hacer una serie de prácticas médico-legales, como es la apertura del cráneo, la apertura del tórax y la apertura del abdomen. Y esto no se hizo. No se hizo. Desde luego el cráneo no se abrió y luego, por evidencias que se localizaron en la autopsia, en la segunda autopsia, la italiana, se puso de manifiesto que, bueno, pues que no se había practicado la visceración, que no se había abierto el estómago, no se había comprobado si había algo en su interior, etcétera, etcétera. Es decir, no se hizo una autopsia como, por decirlo de alguna manera, como el manual dice que se tienen que practicar las autopsias médico-legales. Iba a decir en España, pero no es en España, es en cualquier parte del mundo. Quiero decir, la criminalística, la tanatología, la investigación criminal, en definitiva, no es privativa de cada uno de los países, sino que es una práctica que está estandarizada en todos los países del mundo, con mayor o menor fortuna, con más o menos recursos, pero cualquier médico forense que trabaje en España puede trabajar perfectamente en Nicaragua o al revés, porque la praxis es exactamente la misma. Sí, Santina hizo una recreación que, desde luego, bueno, esta recreación mucha gente se escandalizó cuando la vio, pero desde luego es lo más que se aproxima al método empírico.
Es decir, es reproducir en las mismas condiciones como supuestamente, al menos de manera oficial, se está afirmando que falleció Mario. Y desde luego es bastante gráfico lo que podemos observar. Pero no tan solo eso. Afortunadamente, Santina está viva. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en unas condiciones ideales se hubiera producido este fallecimiento desde la estantería, cosa que, como os explicaré ahora, materialmente es imposible, pero la persona fallecida, lo que os comentaba del síndrome general de asfixia, una de las etapas de este síndrome cuando estamos falleciendo como consecuencia de una anoxia anóxica, de esa falta de oxígeno del cerebro, es la fase convulsiva, la agitación de la persona que se está quedando sin oxígeno en el cerebro, ya no en los pulmones. Como podemos observar en las fotografías, todo estaba en perfecto estado. Por otro lado, es muy habitual en víctimas de muertes por ahorcamiento, ya sea un ahorcamiento completo o incompleto. O sea, no tiene por qué estar la persona separada completamente del suelo. Puede ser perfectamente un ahorcamiento suicida, incompleto, y parte del cuerpo de la persona está en contacto con el firme, está en contacto con el suelo. Pero es muy habitual localizar lesiones vitales en extremidades superiores e inferiores, que precisamente se debe a esta fase, a esta etapa convulsiva, cuando está falleciendo la persona como consecuencia de la falta de oxígeno en el cerebro. Pero es que, por otro lado, como se puede observar también en las fotografías y como recrea la propia Santina, esta pasmina estaba en torno al cuello, a la parte anterior, pero estaba de una manera muy holgada. O sea, el lazo era muy amplio por la parte de atrás. Es decir, no ejercía ninguna presión sobre el cuello de Mario. No ejercía ninguna presión sobre las carótidas, sino que simplemente ejercía cierta presión que no era compatible con el peso total de Mario porque estaba tocando el suelo y apoyado en la estantería, pero esa cierta presión la ejercía sobre la tráquea. Y además, atendiendo las características particulares de la pasmina, que es, por definición, estaba formada de un material, pues, evidentemente poco erosivo. Era una superficie pues bastante suave y agradable al tacto. Por tanto, es completamente incompatible con lo que se pretendía simular de una ahorcadura suicida. Bueno, pues mira, aquí en España decimos, no sé si es habitual en Nicaragua, hay un dicho que dice que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Es un dicho popular. Y esto, desde luego, es muy adecuado a esta situación, porque sí, efectivamente, en ese informe de autopsia, las pruebas complementarias, pues sí que parece una ínfima cantidad de positivo a cocaína, pero es una cantidad tan pequeña que jurídicamente estaría de la mano del principio de insignificancia. Esto puede pasar cuando una persona está en contacto con clorhidrato de cocaína o en un ambiente, por ejemplo, donde haya cocaína, como puede ser pues un bar, como puede ser, pues no sé, una discoteca, no sé, en cualquier sitio donde haya habido un consumo habitual de esta sustancia. Pero claro, ¿qué ocurre? Que posteriormente se solicita un análisis de cabello de Mario. Y el cabello es muy utilizado en criminalística. De hecho, nosotros en el despacho últimamente lo hemos utilizado bastante precisamente en tema de drogas, en un ámbito de menores tutelados por la administración que han sido retirados de sus familias, aparentemente porque esas familias consumían droga y los niños accidentalmente también habían consumido droga. Bueno, pues el cabello en criminalística es muy agradecido en este sentido porque no tan solo nos va a arrojar un positivo o un negativo, sino que nos va a proporcionar una cronología del consumo, a razón de 1 centímetro por mes. ¿De acuerdo? Pues esta analítica de cabello, del cabello de Mario, el resultado que arrojó fue negativo. Es decir, no había trazas de cocaína en su cabello. No, evidente. O sea, yo me limito a las evidencias. O sea, por un lado, si olvidamos completamente el análisis de cabello,
que no hay que olvidarlo, pero si lo olvidamos por un momento, el análisis de Cabello, que nos dice que el resultado es negativo, y nos quedamos únicamente con ese resultado preliminar de la primera autopsia, es que esa cantidad sería insignificante. No sería propia de un adicto, de un consumidor de cocaína. Pero es que, por otro lado, en ningún caso se ha localizado, ni en Mario, ni en su entorno, evidencias de consumo. Por ejemplo, en su domicilio. Cualquier domicilio de cualquier consumidor de cocaína, yo, por ejemplo, pues soy consumidor desgraciadamente, de tabaco. Bueno, pues en mi domicilio se van a encontrar evidencias del consumo de tabaco, y una persona que es adicta a la cocaína, en ese domicilio se van a encontrar evidencias del consumo de cocaína. Se van a constatar, pues por ejemplo, extracciones del cajero de manera recurrente de cantidades análogas al importe de lo que vale la sustancia. Es decir, no se ha puesto de manifiesto nada de esto en absoluto. Bueno, a ver cómo te lo digo. Santina es lo que esperaba escuchar. Es lo que esperaba escuchar. ¿Por qué? Porque Santina, como madre, Pipo, como padre, y evidentemente sus hermanos, tenían la certeza que Mario no se había suicidado. Ellos ya partían de esa certeza. Por diversos motivos. Porque estaba quizá viviendo la etapa más dulce de su vida, porque estaba haciendo planes de futuro, porque estaba conversando con su hermano la misma noche en la que supuestamente se suicidó, porque estuvo mirando el estado del tiempo para desplazarse en moto al día siguiente. Es decir, una serie de evidencias que en este caso estarían fuera de lo que es la criminalística forense, pero al mismo tiempo están dentro de la investigación criminal, pero una serie de evidencias pues que nos dicen o nos reafirman las evidencias criminalísticas, y todo en el mismo sentido de que Mario Biondo, pues evidentemente no se suicidó. Pues sinceramente tengo la certeza de que fueron errores. Errores bien deliberados, negligentes, como lo queramos calificar. Pero desde luego tengo la certeza de que fueron errores. Y tengo la certeza porque en estos 30 años en la policía, pues no puedo decir que he visto todos los errores, pero sí que he visto bastantes errores, muchos errores, por parte de investigadores policiales, por parte de médicos forenses, por parte de jueces e instructores. Es decir, cualquier especialista en cualquier profesión se equivoca. Es así, o sea, es inherente a la profesión. Y curiosamente, si nos fijamos, rara vez vamos a encontrar a un juez condenado, procesado y condenado, a un policía condenado y procesado y condenado por una mala praxis policial, o a un médico forense procesado y condenado por una mala praxis forense. Es decir, aquí cuando alguno de estos actores se equivoca, por el motivo que sea, pero jamás he visto rectificar un error de estas características. No lo he visto nunca. Si ha sucedido, es posible, pero al menos que haya coincidido conmigo, no lo he visto nunca. Y me he encontrado con situaciones de ir a tomar necrorreseñas a cadáveres al tanatorio, donde la autopsia ya se había practicado, o al menos así constaban los informes, y al practicar la necrorreseña, que son las impresiones dactilares a efectos de identificación del cuerpo, pues comprobar que no se habían practicado estas autopsias. Esto en nuestro partido judicial, en el partido judicial donde yo he trabajado. Por tanto, como ya lo había vivido en la policía, no me sorprende tanto que haya ocurrido en el caso de Mario Biondo, porque, hombre, otra explicación no la hay. El hecho de no abrir el cráneo, ¿qué explicación puede tener? ¿Se le ha olvidado? Hombre, no es posible que se le olvide al médico forense abrir el cráneo. Entonces, ¿por qué no se ha abierto el cráneo? Bueno, pues porque quizás no era su mejor día,
o porque desgraciadamente quizá aún no sabía quién era esta persona y la repercusión mediática que iba a tener. Quizás simplemente por eso. Yo no soy seguidor de teorías conspirativas, ni muchísimo menos. Simplemente creo que ha sido un cúmulo de errores, que lo que mal empieza, mal acaba, desgraciadamente, y que lo que se podía haber enmendado en su momento como consecuencia de ese error, pues se podía haber arreglado, se podía haber solucionado en su momento, con una segunda autopsia inmediatamente posterior a esta, aunque hubiera sido al día siguiente, y subsanar ese error. Pero quiero pensar al menos que efectivamente ha sido un error, porque si no hubiera sido un error, pues efectivamente ya estaríamos delante de otras situaciones que desde luego es que no quisiera ni comentar. Bueno, mira, si empezamos por Procaccianti, no hizo bien su trabajo. Pero quiero abrir un paréntesis. Esta opinión crítica que tengo está fundada en las evidencias. O sea, no es lo que yo opine como persona respecto al profesor Paolo Procaccianti, sino que las evidencias me dicen que no ha hecho bien su trabajo. Y yo, si me permites, no sé si se va a ver demasiado bien, pero en este, no quiero hacer publicidad, pero en este libro, esto que veis en pantalla, aquí, es el microscopio electrónico con las muestras de tejido. Todo esto son muestras de tejido y esto son observaciones que se hacen de este tejido en el microscopio. ¿De acuerdo? Las muestras que recogió Procaccianti de la abertura del cráneo que no se hizo en España, que entre otras cosas también se le observó el hematoma subdural en el cerebro. Pero si nos remitimos a estas muestras que están documentadas, efectivamente, esto que está, todo lo que hay en el libro, está en el expediente judicial, está en mi dictamen pericial. Pues la fecha del microscopio es del año 2002. Año 2002. Bueno, estaba mal la hora del microscopio. La autopsia de Mario estaba enmendada en el libro de registro. En este recuadro lo podemos ver. Pero es que además todas estas... Este envase de aquí corresponde al portaplacas de las muestras que se cogen de los tejidos de Mario, que como podemos ver están todos los cristales rotos. Alguna más. Bueno, los números de las cajas que contienen los cristales están modificados a mano. Quiero decir, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos como consecuencia de la autopsia practicada por Paolo Procaccianti. Es decir, en un asunto como el de Mario Biondo, con la repercusión mediática que ya tenía en su momento, practicándole una segunda autopsia en Italia, el técnico de laboratorio, que ya no Paolo Procaccianti, el contador, la hora y el día y el año del microscopio no estaban correctamente, o es que simplemente no son esas muestras. Porque desde luego en 2002 Mario estaba bien vivo todavía. Por tanto, todo lo demás, el hematoma subdural que encuentra en el cráneo, él dice que no es un hematoma, que es una colonia de hongos. Y hombre, si vemos las fotografías, se puede observar que es una parte del cerebro muy bien acotada y localizada. Que por otro lado, no hay ninguna evidencia, al menos de laboratorio, de que se tratara de una colonia de hongos y sí de un hematoma subdural. Y si es un hematoma subdural, es una lesión vital que se le ha producido en vida. Porque si no hubiera estado vivo cuando recibe ese golpe, no se hubiera acumulado la sangre en el cerebro. Fuerte lo que usted me está diciendo. Pero ya, si me permites, es que quiero hacer mucho hincapié en que todas estas evidencias están documentadas. No me las he inventado yo,
ni las estoy interpretando libremente yo, están documentadas. Por lo tanto, lo que es desde luego, inimaginable es cómo hemos llegado hasta este punto. A un punto donde aún hoy en día no ha habido ninguna investigación policial respecto a la muerte de Mario Biondo. Ninguna. Y además tengo entendido que los forenses que actuaron en este caso tampoco han tenido ninguna repercusión legal. Es decir, cuando menos hicieron mal su trabajo, ¿por qué no ha habido ninguna consecuencia contra estos especialistas? Bueno, en el caso de José María Benzarrojo, sí que la hubo la consecuencia. Es decir, se presentó, perdón, por parte de los Biondo se presentó una querella criminal en Madrid y nosotros, los peritos italianos, el perito que hizo el dictamen pericial caligráfico y yo, estuvimos citados para comparecer en el juicio donde se estaba enjuiciando al forense José María Benzarrojo. O sea, esa vista se celebró. Lo que ocurre es que ciertamente no pudo argumentar por qué la firma que él manifestaba que era suya no había sido hecha por él. Esto con otro dictamen pericial de un perito calígrafo de reconocido prestigio aquí en España. Y bueno, pues el asunto fue archivado. Fue procesado, fue enjuiciado y archivado. Bueno, doctor, pero es decir, cuando le quiero decir que no hubo consecuencias, es que este primer forense al final, tengo entendido que ha seguido trabajando. Sí, sí. No lo entiendo, o sea, por eso digo... Ha seguido trabajando y seguramente dando clases en la universidad. Por eso le digo, o sea, que al final pues no ha habido consecuencias. Bueno, quien mató a Mario también debe estar trabajando en algún sitio, supongo. Sí. Doctor, y al final, en todo este caso, ¿por qué usted cree que cuando se reabrió todo en Italia, por qué tampoco no se llegó a conclusiones más determinantes, ¿no? Porque al final en Italia se recomendó que se reabriera el caso, hubiera otra investigación, pero pues al final no llegó a nada esto. Bueno, en Italia te agradezco la pregunta porque también es importante matizarlo, porque digamos que la jurisdicción de ese juez, de ese tribunal, por ejemplo, en España es desconocida. Nosotros en nuestro ordenamiento jurídico no tenemos una figura similar. Por lo tanto, aquí no se ha entendido bien qué hacía este juzgado, ¿no? ¿Qué hacía este juez? Que era un tipo de juez de revisión. Era un juez que tenía competencia en revisar el expediente, para que nos entendamos, pero era un juez que no tenía competencia para enjuiciar. Por tanto, es muy significativo y muy importante, evidentemente, las conclusiones de este juez que dijo, en síntesis, que sin ningún género de duda a Mario Biondo lo habían matado, no se había suicidado. Esto fue si fuera la sentencia de este juez fue esta. O sea, fue en base a esa mal llamada tercera autopsia, porque no fue una tercera autopsia, sino que fue más bien un análisis multidisciplinar de las dos anteriores, pues en base a todo el resultado y a todas las aportaciones que se hicieron en este procedimiento, pues bueno, es muy significativo que este juez llegara a esa conclusión, de que a Mario Biondo, sin duda y sin matices, lo habían matado y que era muy recomendable, evidentemente, abrir una investigación en este sentido. ¿Qué ocurre? Que Mario Biondo murió en España. Por tanto, donde se tiene que investigar es en España. Y ahora, sinceramente, en este momento, no sé cuál es la situación. Los Biondo cogieron o encargaron su representación letrada en España a un despacho de abogados de Barcelona. A mí hablé con ellos en un par de ocasiones. Evidentemente, me preguntaron sobre mi informe pericial y todas las conclusiones que, en definitiva, pues son las que, para bien o para mal, son las que sustentan el caso o la reabertura del caso de Mario Biondo, al menos en un ámbito pericial, en un ámbito científico. Pero actualmente, sinceramente lo digo, desconozco cuál es la situación.
si se está practicando alguna diligencia, si hay posibilidad alguna de que se abra, no que se reabra, sino que se abra la investigación de la muerte de Mario en Madrid. Sinceramente no lo sé. Espero y deseo que así sea. Y espero y deseo que todo esto que hemos venido diciendo durante todos estos años, pues a periodistas, a medios de comunicación, libros, informes y demás, pues de una vez por todas lo podamos defender donde corresponde, que es en un tribunal de justicia. Bueno, es un tema realmente complicado. Ahora, doctor, le quiero hacer otra pregunta. En su experiencia, ¿pueden pasar estas cosas? Que un caso se reabra completamente desde cero. ¿Qué sería lo recomendable en el caso de Mario Biondo? Bueno, es un aspecto puramente jurídico, procesal, que desde luego a mí no me compete. Pero desde luego lo que tiene la justicia en España es una causa penal por un hecho suicida. Es lo que hay. Judicializado en España es lo que tenemos. Porque las declaraciones de la que era su mujer fue como consecuencia de una comisión rogatoria de Italia. Pero lo que tenemos en España es, para que nos entendamos, un atestado, son unas diligencias judiciales por la muerte suicida de Mario Biondo. Entonces, lo normal es que ese expediente judicial esté en sobreseimiento provisional. ¿Y cómo se reabre un expediente judicial? Pues aportando novedades significativas sobre los hechos que ocurrieron en su momento. Hombre, creo que novedades significativas han aportado en cantidades ingentes. Por lo tanto, no sé si dependerá de la voluntad de un juez eficiente como para impulsar a un juez a tomar esa decisión. Por lo tanto, creo que será un poco la suma de todos los factores. Doctor Lluís, ¿y qué opina del documental de Netflix? Pues, sinceramente es que no opino nada bueno. Es que no lo puedo decir de otra manera. No opino nada bueno. Creo que sea Netflix, que sea la productora que hizo el documental, que sea quienes estaban detrás de la productora, pero en cualquier caso no creo que se deba jugar deliberadamente como lo han hecho con estas personas. Más, si cabe, después de todo lo que han pasado. Esto, bajo mi punto de vista, es una opinión estrictamente personal, pero ha sido una venganza pública ante pues los miles, quizá millones de personas que puedan ver Netflix, por definición, y este tipo de documentales en concreto. Yo, desde luego, no soy de este tipo de documentales. Cuando vi que estaban grabando, que así salió, a Santina, a Pipo, a Óscar Torroella, pues es que no me apeteció demasiado seguir viendo el circo que montaron en este documental. Porque, desde luego, yo, como te decía, no es cuestión de... Creo que ya tengo la edad suficiente como para ser vanidoso en una justa medida. No es cuestión de vanidad, pero sí que es cierto que si se revisa el expediente de Mario, lo que se ha hecho hasta el momento, como te decía, el sustento del homicidio, el sustento técnico, científico, criminalístico, forense del homicidio, se sustenta en mi dictamen pericial. Que luego pueden venir otros profesionales, evidentemente, y cuantos más mejor, y si pueden, que digan lo contrario. Si tienen argumentos para decir lo contrario, que lo digan. Difícilmente lo van a poder decir. Pero considero que a ese documental, si se le hubiera querido dar una mínima garantía, al menos de imparcialidad, de poner encima de la mesa todo, tanto en positivo como en negativo. No estoy diciendo en absoluto que aquí puedan haber testigos o puedan haber teorías de que Mario llevara una doble vida, de que Mario, en fin, lo dudo.
lo dudo porque no era el perfil de la persona que lleva esa supuesta doble vida. Pero bueno, que lo hubieran tenido todo en consideración. A mí en un principio, Óscar, precisamente, que tenemos buena relación, además venimos los dos del mismo cuerpo de policía, pues me dijo que sí, o sea, que iban a contar conmigo para que bueno, pues explicara pues lo mismo que... Pero finalmente, por motivos obvios, pues no fui invitado a ese documental, cosa que desde luego en perspectiva lo agradezco. ¿Y por qué usted cree que no le invitaron, doctor? Pues porque no, me imagino que no sería de buen gusto que oyeran en ese documental que estaba financiado, pues podemos imaginar por quién. No creo que les hubiera gustado demasiado oír todo lo que lo que venimos comentando desde hace media hora, 3/4. No hubiera gustado demasiado en ese documental. Claro, quizá Mario no era lo que ellos estaban vendiendo en ese documental, ni los padres de Mario unos locos, ni nada por el estilo, ¿no? Doctor, ¿y qué opina del comportamiento de Raquel? Pues mira, es algo que si me permites va a ser de las pocas, creo que la única, pregunta que no te voy a responder como tal, porque es que no me interesa en absoluto, ni lo más mínimo. Te podría decir que me sorprendió en su momento, pero más allá de esa sorpresa que yo desde luego, pues mucho de lo que trascendió en su momento no puedo compartir, como persona, como ser humano, no lo puedo compartir, porque hombre, yo a mi pareja, después de mis hijos, es lo que más quiero en el mundo. Si no, no tendría pareja. Y desde esta convicción y estos principios, pues te puedes imaginar lo que podría responder a tu pregunta. Con lo cual, y además contigo estoy bastante recatado, que normalmente soy bastante más visceral hablando, pero no quiero que la víscera me salga precisamente ahora. Por lo tanto, es que no me interesa lo más mínimo, la verdad. Doctor, ok, dígame... Este programa ha tenido acceso al sumario... ¿Se escucha? Sí. Ok. Completo de la muerte de Mario Biondo, el marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva. Les vamos a mostrar datos en exclusiva que hacen dudar del origen de esa muerte. Este informe de 50 hojas está elaborado por el criminalista Lluís Duque y deja bien claro que no fue un suicidio, que fue un asesinato. Vean. El que fuera marido de Raquel Sánchez Silva aparecía muerto en su casa, colgado de la estantería del salón por una pasmina. Así se lo encontró la empleada del hogar. En un primer momento, el informe forense dictaminó que se trataba de un suicidio de libro. En España, el caso se archivó, pero en Palermo no han cesado con la investigación. La familia de Mario nunca lo aceptó. La forma en la que murió el cámara italiano y la propia escena del crimen levantaron sospechas en el entorno familiar. Desde entonces no han parado en demostrar la hipótesis de un posible homicidio. Hasta 4 dictámenes de peritos independientes, encargados por sus padres, plantean esta hipótesis como la más probable, la única posible. Se cumplen 4 años de la muerte del marido de la presentadora. Ahora su familia recibe otro informe forense que confirmaría que Mario no se habría suicidado. El criminólogo Lluís Duque, quien ha elaborado este último informe, asegura que Mario Biondo solo pudo morir asesinado. Una teoría que explicará esta noche en nuestro programa. Hoy, en exclusiva, el sumario del caso Biondo. En ese informe pericial que elabora el criminalista Lluís Duque, cuenta una serie de puntos, enumera una serie de puntos que apuntan al asesinato, no al suicidio. Yo les voy a resumir algunos que me han llamado la atención. Luego vamos a hablar con él y nos explicará otros, pero hay algunos que son muy claros. Por ejemplo, el pañuelo. El pañuelo que... con el que se ahorca supuestamente Mario Biondo, deja una marca, evidentemente, un surco en el cuello.
Pero luego en la autopsia que se le realiza en Italia, se demuestra que también hay un surco de las mismas características en la nuca. Y ahí dice el criminalista, hombre, si está ahorcado por aquí, ¿por qué tiene un surco en la nuca? Cree entonces que alguien le ha ahorcado también utilizando el pañuelo por la parte de atrás, dejando esa herida. Además, la estantería en la que aparece ahorcado, mira, en este dibujo queda claramente, ¿no? El surco tendría que estar en esta parte de aquí, en el cuello, no aquí, está en la parte de la nuca, está liberado del pañuelo. ¿Por qué tiene ahí un surco? ¿Por qué tiene ahí una herida? Es raro. Luego además está colgado en una estantería, la estantería está completamente ordenada, no se ha caído ni un solo objeto. Dicen que cuando una persona se ahorca en el último momento de vida ya, hay una especie de convulsiones, que eso le haría, por lo menos, desordenar la estantería en la que está colgado. Y está todo en perfecto estado. Además presenta, en la autopsia que le hacen en Italia, presenta un golpe en la cabeza, algo que no se descubre aquí en España. Es raro también, porque se supone que se le ha hecho aquí una autopsia bien elaborada y se tendría que haber visto ese golpe en la cabeza que cree el criminalista que puede ser incluso la causa de la muerte. Y hay otro tipo de puntos en ese informe que ayudan a pensar el tema del asesinato. Pero quiero hablar precisamente con quien ha elaborado este informe, con el criminalista, con Lluís, que nos está escuchando ahora mismo. Lluís Duque, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Según este informe, tú tienes clarísimo que Mario Biondo no se suicidó, que a Mario Biondo lo asesinaron. Bueno, pues exactamente, es que hasta el momento creo que la cronología más o menos de los indicios que se han podido estudiar la has explicado bastante bien. Bueno, podríamos empezar por la autopsia española. La autopsia española, como hemos venido comentando hasta el momento, recoge en el informe del médico forense una serie de aspectos que posteriormente se desvela mediante la autopsia que se hace después de la exhumación del cuerpo de Mario ya en Italia por parte del médico forense italiano. Pues efectivamente lo que aquí parecía que se había cumplimentado por parte del médico forense, pues resulta que no es así. Resulta que el cráneo no se había abierto en España, sino que se abre en Italia. Y entonces se puede comprobar, entre otros datos, pues que efectivamente esta persona presenta un hematoma en el cerebro de una extensión considerable, es decir, un hematoma subdural que es, por definición, es una lesión vital, es una lesión producida en vida. ¿Tú crees, perdóname, que ese hematoma, ese golpe en la cabeza puede ser la causa de la muerte o no? No lo creo porque por el conjunto de los elementos en sí, o sea, por la totalidad de los indicios. El hematoma, más que probablemente, podemos decir que o lo pudo aturdir severamente o incluso llevarlo a la inconsciencia. Como bien explicabas en la introducción, el pañuelo que tiene alrededor del cuello cuando es localizado no presenta exactamente un surco, no es el surco clásico de una persona que ha muerto ahorcada, sino más bien es una abrasión, es una erosión que si se amplía la fotografía se puede ver incluso el deslizamiento de la piel. Y únicamente, para que nos entendamos, sobre la zona del hueso hioide, sobre la zona de la nuez. Pero en ningún momento, por parte del informe español, se observa nada en la parte posterior del cuello, como después se puede observar en el informe del médico forense italiano, que sí que se aprecia perfectamente un surco compresivo alrededor del cuello por la parte de atrás. Evidentemente, que no coincide en absoluto con el pañuelo original. Nosotros, que hemos tenido acceso, como hemos dicho, en exclusiva a todo el sumario, incluido también este informe pericial, hablabas de unas fotografías que hemos estado viendo en el equipo, que no vamos a emitir ni muchísimo menos, como no puede ser de otra forma, es obvio, evidentemente. Según este informe, ¿crees que es un asesinato, que pudieron darle primero un golpe en la cabeza que lo dejan aturdido o semi-inconsciente y que luego por eso pueden colgarlo con más facilidad? Que lo voy a dejar ahí porque es suficiente. Entonces, doctor, usted en ese programa pues ya había mencionado todo este tema de las inconsistencias y al final la pregunta que le quiero hacer es, ¿usted cree que en algún momento pueda haber justicia para Santina, para Mario? Participado de manera gratuita, a coste cero. Que muchas veces también hay que decir que, bueno, que también se nos ha complicado un tanto el trabajo precisamente por haber estado en este caso,
porque, bueno, pues no toda la gente es amable o quiere saber la verdad. Aquí hay defensores aférrimos de la que era la mujer de Mario Biondo y que han dicho auténticas barbaridades en relación a Mario, que desde luego no sé de dónde las han sacado porque en ningún caso están documentadas. Pero sí, sinceramente, espero que esto tenga una resolución como merece, que como merece no es otra que la de aportar todas las evidencias a un tribunal de justicia y que un juez libremente valore todo lo que estamos aportando. Porque, es más, el juzgado que nombre a nuevos peritos, que ya no sean especialistas de parte, sino que sean nombrados por el propio tribunal, como te decía, para ver si son capaces de desmentir lo que hemos dicho hasta el momento. Aquí estas fotografías que se veían en el documental son de un perito de una eminencia científica italiana, un perito italiano que hizo la reconstrucción de la posición exacta del cuerpo en esa estantería con las especificaciones técnicas del fabricante de esa estantería. Y es sencillamente imposible esa mecánica de los hechos. Físicamente es imposible. Y esto lo está diciendo un perito de acreditado prestigio en Italia. Bueno, pues parece que en este caso nada ha servido. La opinión de los peritos no se ha tenido en consideración ninguna. Porque, como os comentaba, es que no ha habido un juicio. Yo, la única manera que tengo de exponer todo el trabajo que se ha hecho, pues es gracias a personas como tú que me invitan a hablar. Si no, pues ponerme yo la cámara solo y, como hice al principio, y hacer vídeos para intentar que la gente sepa, pero lo hago cuando oigo esas barbaridades que oigo respecto a la familia Biondo, respecto a Mario en concreto, pero desde luego es la única opción que tengo, porque no he tenido la oportunidad de defender mi trabajo ante un tribunal. Y espero sinceramente que ese día llegue. ¿A usted nunca entonces lo han llamado para dar su opinión? No, es que ni a mí ni a nadie. A nadie. Es decir, en la fase de instrucción, la fase cuando fallece Mario, un suicidio, es que, bueno, va allí la policía, que en este caso no fue ni policía científica, porque no hay ninguna evidencia de que policía científica estuviera allí, no se hizo el procesado del escenario, pero bueno, en cualquier caso va la policía, va el médico forense, va teóricamente el secretario judicial, que hoy en día es el letrado de la Administración de Justicia, y debería de ir el juez de guardia. Todo esto no porque sea una apetencia, sino porque lo dice la ley de enjuiciamiento criminal, expresamente, que es el juez instructor el que se tiene que personar. Pero bueno, puede delegar su presencia. Entonces, en estas situaciones, de estas características, si estiman que no hay nada sospechoso, como os comentaba, eso se archiva en una carpeta y se pone en una estantería del juzgado. Es exactamente lo que se ha hecho. Es exactamente lo que se ha hecho. Nos ha hecho... Ay, perdona, que tengo por aquí un bicho bastante grande. Pues es exactamente lo que se ha hecho. No se ha hecho absolutamente nada más. ¿A usted le parece? No ha habido una investigación como tal. ¿A usted le parece que están protegiendo a alguien, doctor? ¿A alguien importante? Bueno, por omisión, alguien se debe sentir protegido. Desde luego aquí tenemos un autor o autora de un homicidio, de un asesinato. O sea, tenemos una persona que ha matado, sin duda, a Mario Biondo, que a estas alturas, desde el año 2013, estamos en 2024, hombre, tiene que tener un tanto de sentimiento de impunidad. Ahora, si es por una protección directa o no, yo, como te comentaba, creo que no hay una protección directa. Yo, también me tienes que disculpar porque ahora parece ser que desde luego no por nada, pero no lo voy a leer, pero que ha salido un libro también de un periodista que habla sobre el tema desde otra perspectiva y he visto unos flashes de en cierta manera, una relación aquí con la Casa Real. Bueno, a mí es que se me pusieron los pelos de punta. O sea, yo no puedo compartir nada de esto, porque sería simplemente una opinión infundada. O seguir el criterio de una persona que ha escrito un libro
evidentemente, con una intención comercial, una intención de ganar dinero. Y aquí en España, cuanto más grande y más gorda se dice, más se vende el libro. O sea, esto es directamente proporcional. Cuanto más grande sea la barbaridad, más ventas va a tener el libro. Por eso el mío prácticamente no se ha vendido. No lo sé, no lo sé. Tendrías que definirme el nivel de importancia. ¿Es importante la que era su esposa? Para mí no, para mucha gente es importantísima, es una estrella televisiva y para mí es una persona pues igual que tú, igual que yo. O sea, la importancia es que todos nacemos, vivimos y morimos y yo poca distinción hago en ese sentido de la gente. ¿Que ha habido negligencias? Sin duda. Hemos comentado unas cuantas. Ha habido negligencias considerables, muy importantes, tan importantes que un asesinato pues aún está archivado en esa carpeta en el juzgado como si hubiera sido un suicidio. Es decir, ha habido negligencias considerables, tantas y tan importantes como para que al menos no hubieran seguido trabajando estos dos médicos forenses. Es mi humilde opinión. De la misma manera que yo soy un profesional y también estoy sujeto a la crítica y estoy sujeto a que si un día me equivoco, pues me he equivocado de manera intencionada o no, pero tengo que asumir la responsabilidad que tengo como profesional. Ellos no han asumido ninguna responsabilidad. A mí, sinceramente, se me hubiera caído la cara de vergüenza que se dijera públicamente, entre otros, por mí, lo que se ha dicho de estos dos forenses. Pero hasta el momento nadie me ha presentado una querella. Nadie me ha presentado una querella. Con lo cual, algo de razón tendré en todo esto. Pero, por lo demás, repito, es que quiero que quede meridianamente claro. A Mario Biondo lo mataron. Alguien lo mató, alguien de su entorno, sin duda. Sin duda. Sin duda alguna, porque o abrió con propia llave o Mario abrió la puerta. O sea, alguien de su entorno. ¿Quién fue? No lo sé. No lo sé. Tengo mis sospechas, evidentemente, como las puede tener cualquier persona que esté tomándose un refresco ahora mientras nos ve. Yo tengo mis sospechas, pero como no las puedo asegurar de manera criminalística, de manera científica, pues me las tengo que reservar. Pero alguien tan importante, hablamos de todo lo que ha salido en prensa, que si la mujer había tenido unas ciertas actividades inmorales anteriormente, no, es que no lo sé. ¿Es verdad? No lo sé. Sé lo que hay en la red, pero es que desgraciadamente no todo lo que hay en la red es cierto. Claro, entiendo perfectamente. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo haber venido. Ha sido un placer tenerlo aquí en mi canal. Como le comentaba, soy una gran admiradora de su trabajo. De hecho, tengo su libro, el libro precisamente sobre el caso Biondo. Lo felicito. Si un día quiere venir para hablar de ese libro, me encantaría volverlo a tener. Porque, pues, de hecho, cuando terminemos la entrevista le voy a escribir para ver qué día usted puede hacer un espacio y venir y comentar también ese libro, que yo creo que es un referente también en el caso de Mario Biondo y vale mucho la pena que lo hablemos. Pues te lo agradezco enormemente, Laura. Como te decía, es un libro un tanto, para el lector habitual, un tanto aburrido, porque es que prácticamente es el dictamen pericial. Es algo, pero bueno, contiene todas las evidencias, toda la causa judicial. Repito que soy yo el agradecido y cuando quieras estaré a tu disposición. Un placer. Muchas gracias, doctor, por haber venido. Le mando un beso y un abrazo hasta España. Igualmente. Adiós. Igualmente. Chao.